Gloria a Jesús, gloria sea a Cristo. Dios le bendiga, hermanos y amigos, gloria sea a Jesús. Este es su hermano y amigo, el hermano Miguel Ramírez. Reciban saludos de mi esposa, la hermana Miguelina Ramírez, de toda mi familia, gloria sea a Jesús. Primeramente, antes de nada, permítanme felicitar a todas las madres dominicanas en su día. Hoy se celebra el Día de las Madres en la República Dominicana y quiero por aquí felicitar a todas mis tías, mis primas, gloria sea a Jesús, a mi mamá, a mi esposa primeramente, gloria sea a Jesús, la hermana Miguelina, gloria sea a Cristo. Felicidades en su día, en el Día de las Madres Dominicanas, y a todas las madres dominicanas, gloria sea a Jesús, felicidades en su día, gloria sea a Cristo. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para todo y cada uno de nosotros con el tema de mensaje profesando ser sabios. Profesando ser sabios, gloria sea a Jesús. Y hoy nos estuvimos gozando, gloria sea a Jesús, en nuestra iglesia, gloria sea a Jesús. Y nuestra hermana Cindy González estuvo predicando un tremendo mensaje, gloria sea a Cristo. Y la gloria es del Señor, gloria sea a Jesús, porque una palabra poderosa, gloria sea a Cristo. Y Dios siempre, el Espíritu de Dios es uno. Y el Espíritu de Dios habla las cosas bien claras para que nadie se pierda. En un español bien claro y en un idioma bien claro. Eso es lo grande y lo interesante que es el Señor. Gloria sea a Jesús. Y recuérdese que me estoy grabando para mi canal de YouTube. Así dice la Biblia 50 gmail.com o hermano Miguel Ramírez. Ahí usted le da el clic en la campanita y cada vez que yo subo el mensaje le sale. Y en Facebook y en Instagram es lo mismo. Gloria sea a Jesús. Así dice la Biblia 50. Gloria sea a Cristo. Y yo quiero que usted me acompañe a Romanos, el primer capítulo de los Romanos, versículos 22 y 23. Esos son los dos primeros versículos que vamos a estar leyendo. Gloria sea a Jesús. Y después vamos a estar desarrollando el capítulo de los Romanos desde el versículo 16 hasta el 32. Desde el 16 hasta el final. Gloria sea a Cristo. Gloria sea a Jesús. Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los pastores, a mi pastor, el hermano Pires Rey, a todos los pastores que nos sintonizan, gloria sea a Jesús, y a todos y a cada uno de los hermanos, laicos, sea evangelistas, misioneros, todos los hermanos. Nosotros agradecemos el favor de su sintonía, gloria sea a Jesús. Tratamos de hablar la palabra como está escrita en la Biblia, gloria sea a Jesús. Y si usted nota, por eso el Señor me dio para que le pusiera a la página y a todo, así dice la Biblia. Porque tratamos de hablar lo que dice la Biblia. Así dice la Biblia. Sin cuenta, sin ningún tipo de cuento y sin ningún tipo de liturgia y cosas extrañas, sino como es la palabra de Dios. Amén. Romanos 1, 22 y 23. Cuando lo tengan, díganme un amén que vuele el techo. Vamos a orar. Padre amado, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús, nos disponemos a predicar tu palabra, tu lindo Espíritu Santo en mi persona. Y yo te pido que seas tú dándome la capacidad necesaria para yo poder hablar tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Mira que yo tengo necesidad de tu palabra. Mis hermanos tienen necesidad de tu palabra, Señor amado. Habla de acuerdo a tu voluntad cada una de nuestras vidas y mayormente a los amigos que no te conocen, Señor amado, que hoy conozcan al único Dios verdadero, al único que tiene la solución para todas las cosas en la vida, Señor amado, especialmente para todo ser humano que está perdido en la maldad y en el pecado, porque el pecado es lo que destruye el alma y destruye a todo ser humano, y tú deseas que nosotros seamos redimidos del pecado. Por eso enviaste a tu Hijo para salvarnos a todos nosotros, a Cristo Jesús, para que Él fuera la propiciación por nuestros pecados. Gloria sea tu nombre. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos has dado a todos y cada uno de los que ya te servimos a ti, y la oportunidad que tú le das a cada amigo cada vez que se predica tu palabra. Yo te lo agradezco en el nombre maravilloso de Jesús, a quien damos toda la gloria. Amén y amén. Romanos capítulo 1, versos 22 y 23. Dice la Biblia a la letra: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vuelvo y repito por si alguien no me oyó. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria sea Jesús. De manera introductoria, hermano, esto ya se lo he dicho en otras veces anteriores, pero vamos a repetirlo otra vez. Romano es la carta más extensa e influyente escrita por Pablo en Corintios aproximadamente en el 58 después de Cristo. Cuando Pablo le escribió esta carta a los romanos, él no había todavía llegado a Roma. Gloria sea Jesús. En el comienzo de la carta usted nota que él le dice que tenía deseo de verlo. Gloria sea Jesús. Amén. En el año 58 después de Cristo. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano. La destinó a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano, que es Roma. Pablo elabora este tratado teológico y presenta su postura doctrinal. Pablo presenta este tratado teológico y muestra su postura doctrinal en cuanto a la doctrina del Evangelio. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Eso es así. Lea lo que es bien importante y bien crucial. Su tema principal es la justificación por la fe. Y lo vamos a ver en un texto que hay ahí en ese comienzo. Gloria sea a Jesús. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Algunos pensaban que los judíos tenían preeminencia en cuanto a los gentiles delante de Dios. Gloria sea a Jesús. Pablo señala que Dios es justo. Vuelvo y repito por si alguien no me ayuda. Pablo señala que Dios es justo. Dios es un juez justo. Y su trono, dice la palabra de Dios, que es cetro de justicia, es su trono. Donde Él se sienta, es cetro de justicia. Amén. En vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles, ninguno es superior a los ojos de Dios. Nadie es superior a los ojos de Dios. Nadie, ningún ser humano, no importa en el país que usted haya nacido, no importa de donde usted sea, no importa que usted sea rico o pobre, nadie es superior a nadie ante los ojos de Dios. Y fíjese que es tan así que ni aún usted siendo cristiano, usted es superior a ningún ser humano delante de los ojos de Dios. Usted lo que ha alcanzado misericordia con Dios, así como yo, pero no somos superiores a nadie. A su nombre. Gloria sea a Jesús. Superior ante los ojos de Dios. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos. Doctrinal, dispensacional y práctico. Y vamos a ir a, como terminó diciendo ahí, al punto práctico de la enseñanza del libro de los Romanos. Y usted vio que comenzamos, leímos en el texto profesándose el sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, semejanza de animales, reptiles y cuadrúpedos. La palabra profesar, para que tengamos una idea y siguiendo con la introducción, profesar es aceptar y seguir voluntariamente una religión, una doctrina o una creencia. Sabio, persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Una persona sabia, supuestamente, es una persona que muestra buen juicio y prudencia y madurez en sus actos y sus decisiones. Y profesar es aceptar o seguir voluntariamente una religión, una doctrina o una creencia. Amén. Entonces comenzamos en Romanos 1, verso 16, a donde el apóstol Pablo, porque vamos a brincarlo de la introducción, después de la introducción que le hable y la oración de Pablo para los romanos, que tenía deseo de verlo, gloria sea a Jesús. Dios bendiga al pastor Robert Ramírez, que está en sintonía, y a mi prima Maribel Soler, que Dios me la bendiga. Felicidades en el Día de las Madres Dominicanas. Dios bendiga también a la hermana Doris, que está conectada. Gloria sea a Jesús, y a todos los hermanos que se conectan. Gloria sea a Jesús. Y
El apóstol le puede hablar de la oración, del deseo que tenía de ver a los hermanos, porque él le está escribiendo desde lejos. No había todavía llegado a Roma y tenía deseo de conocer a aquellos hermanitos que la iglesia de Roma no la fundó ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno. Gloria sea a Jesús. La iglesia de Roma la fundó alguno de los hermanitos que se convirtió al evangelio. La Biblia no lo dice y no sé en cuanto a la historia de la iglesia si se sabe. Yo no me lo sé hasta ahora. Gloria sea a Jesús. Pero había una iglesia en Roma que estaba en crecimiento y había ciertas cosas que los romanos hacían, que estos hermanos estaban viendo que Pablo tenía que corregir para que los hermanos no fueran a perderse siguiendo cosas erróneas por cosas que veían. Amén. Actitudes erróneas. Gloria sea a Jesús. Porque Dios corrige las actitudes erróneas de cada ser humano. Profesando ser sabios. Amén. Recuérdese el tema del mensaje. Profesando ser sabios. Y vamos a llegar ahí. Gloria sea a Jesús. Y después de hablarle de esto, entra Pablo en lo que es el poder del evangelio. Y dice el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esta palabra en el original griego es la palabra dunamis, que significa dinamita. Quiere decir que la palabra de Dios es como una dinamita que explota dentro de cada ser humano y crea una explosión para conmover al ser humano adentro, no afuera, adentro, a donde están las emociones, está todo el centro del ser humano dentro de nosotros. Amén. Y dice el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjese que mucha gente citan que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Gloria sea a Jesús. Los demonios creen y tiemblan, para que usted sepa, hermano, porque los demonios están seguros y saben quién es Dios. Pero el punto de que ellos creen y tiemblan, no creen y tiemblan porque saben quién es Dios. Pero los demonios no le creen a la palabra de Dios. Gloria sea a Jesús. Pero ellos sí saben quién es Dios. Entonces, por ese el punto. Pero el creer, no hay nada de malo en creer. Lo que pasa es que usted tiene que estar seguro en lo que usted cree. Amén. Porque hay gente que creen en muchas cosas que no están seguros en lo que creen. Y no saben ni siquiera lo que creen porque no han leído, no han indagado para profundizar. Yo creo en el evangelio, pero es porque tengo pruebas por la Biblia de que el evangelio es la palabra de Dios. Que el evangelio es la verdad, la única verdad absoluta que existe debajo del cielo. Y que el evangelio es poder, como el apóstol Pablo. Y dice al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío? Porque la salvación vino a través de los judíos. La salvación vino a través de los judíos. Jesucristo nació allá donde los judíos y Él es la salvación de nosotros y vino de ellos. Y dice el verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga para que usted vea. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque por fe yo tengo que creer que Dios es un juez justo, es lo primero. Lo segundo es que yo tengo que creer por fe en el sacrificio perfecto que Dios hizo, en el sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que fue un sacrificio perfecto. Y por fe, yo tengo que creer que ese sacrificio que Jesús hizo me salva a mí. Por fe, yo tengo que creer que Jesús tomó el lugar que me tocaba a mí. Entonces ya Dios no me ve a mí, no ve a Miguel Eduardo Ramírez. Dios ve a Jesús enfrente de mí. Entonces, como Dios ve a Jesús y ve la sangre de Jesús, Dios me protege porque está viendo a Jesús. Entonces, Jesús tomó el lugar mío. Amén. Entonces dice, mas el justo por la fe vivirá. Usted sabía que este fue el texto que Martín Lutero leyó cuando comenzó a leer la Biblia, que ahí fue donde comenzó la Reforma Protestante. Entonces,
él se dio cuenta que no era mandato de liturgia, de cosas que habían que hacer, sino que lo único que había que hacer era aceptar esta palabra por fe. Eso es algo increíble que le vuela la mente a cualquiera, porque mucha gente no entiende cómo es que por fe yo creo esta palabra y ya Dios me perdona porque yo la creí por fe. Pero es así. Gloria sea a Jesús. Yo tengo que creerle a Dios, pero ¿por qué yo tengo que creerle a Dios? Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. La Biblia repite, y lo dije el día pasado, el jueves predicando, la Biblia repite miles de veces en la Biblia que Dios es verdadero. Que Dios es verdadero. Quiere decir que en Dios no hay una chispa de mentira. Dios es verdadero. Entonces todo lo que Dios habla, yo tengo que creerlo porque Él no miente. Él no conoce la mentira. A nosotros se nos hace imposible entenderlo y comprenderlo porque nosotros somos mentirosos de naturaleza. Porque en el pecado aprendimos a ser mentirosos. Dios bendiga a la hermana Rosa Ramírez, a mi esposa, gloria sea a Jesús, que se ha conectado, gloria sea a Cristo. Dios te bendiga, amiga. Y nosotros somos mentirosos de naturaleza por el pecado. Entonces nosotros no podemos entender cómo puede existir un ser que no sea mentira. Ese es Dios. Amén. Entonces aquí ya Dios entra en lo que con el apóstol Pablo en el juego de palabras, en lo que es la culpabilidad de los hombres. ¿Por qué los hombres son culpables? Los romanos eran una gente de justicia. Entonces Pablo tenía que demostrarle por la justicia de Dios que Dios es un juez más justo que lo que era la justicia romana. Y la justicia romana eran una gente depravada y de todo, pero eran rectos en cuanto a la justicia. Y no condenaban a nadie sin antes hacerle un juicio. Si no, pregúntale al apóstol Pablo cuando él dijo, yo soy romano, yo soy un ciudadano romano. ¿Se puede condenar a un ciudadano romano sin antes hacerle juicio? Y la gente se asustaron cuando él dijo que él era ciudadano romano. Amén. Entonces ahí vinieron 300 y lo cuidaron. La gracia de Dios cuidándolo. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, dice el apóstol que los hombres detienen con injusticia la verdad. Quiere decir que tratan de hacer cosas injustas para detener la verdad, pero la verdad no hay quien la detenga. Porque dice la Biblia, el Señor hablando, que no hay nada oculto que no sea manifiesto. No hay nada, todo, por más que los hombres traten de ocultar las cosas, todo sale a la luz. Y lo dijo Jesús, todo saldrá a la luz. Amén. Así que arrepiéntete antes de que Dios te saque a la luz. Porque eso es, Dios te da oportunidad, pero si tú no te arrepientes, el problema te lo buscaste tú. Si yo no me arrepiento, el problema me lo busqué yo. Dios no es el culpable, porque Dios trata de cuidar a todo ser humano. Gloria sea a Cristo Jesús. Porque, verso 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Wow. Dice el apóstol Pablo que lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo Dios se lo manifestó? El siguiente texto nos contesta eso, para que usted vea que Pablo no está llevando el pasito. Dice Pablo, porque las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, las que yo no veo, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Sama, mi alma te alaba. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Oiga esto, hermano. Dice el apóstol que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Y dice, lo primero que dice, desde la creación del mundo. Usted sale allá afuera y lo primero que usted tiene que mirar alrededor. Y el día pasado usted sabe que le predicaba de Isaías, creo que era Isaías 24 que estábamos hablando. Que el Señor le preguntó a ellos, mirad alrededor, ¿quién hizo todas estas cosas?
Cuando usted mira todo alrededor y usted ve el firmamento y el cielo, usted está viendo que eso tuvo que haber sido hecho por una mano superior a todos nosotros. Y ahí es donde usted ve que Él es real. Gloria sea a Jesús. Segundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Quiere decir que por medio de las cosas que han sido hechas, yo entiendo que Dios es real, que Dios existe. Por las cosas hechas. Hay personas que tienen el entendimiento entenebrecido y su capacidad de entendimiento ha sido ofuscada por uno que se llama el Dios de este siglo. Si no, léase 2 Corintios 4:4, que dice, porque el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos para que no les resplandezca la gloria del evangelio de Cristo Jesús, que es la misma imagen de Dios. El Dios de este siglo, y es con una D minúscula, no con una D mayúscula, queriendo ponerlo, porque no es que el diablo sea Dios, sino tratando de ponerlo en un lenguaje que usted y yo lo entendamos. Amén. Hay un solo Dios. Amén. Cuando usted se refiere a Dios, hay un solo. Hay mucha gente que hablan de Dios, Dios, pero tienen miles de dioses. Un solo Dios que se revela en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a su nombre. Gloria. Y dice verso 21, pues habiendo conocido a Dios, entonces aquí ya Pablo comienza, déjeme acomodarme, hermano, gloria sea eso. Aquí ya Pablo comienza a descifrarnos en qué lío se metieron los hombres. Oiga, después que ya Pablo le está mostrando la culpabilidad, y dice Pablo en lo último del verso 20, de modo que no tienen excusa. No hay ningún hombre que tenga excusa delante de Dios. Y Dios es un juez justo. Dios se le va a revelar a todo ser humano antes de que muera o antes de que llegue la monga, como sea. Dios se le va a revelar a todo ser humano. Amén. A todo ser humano. Al que Dios no se le revele, que nunca haya oído hablarle de Dios, entonces léale según Romanos capítulo 2, versos 15 en adelante, que dice que será juzgado por su conciencia. El que nunca ha oído el evangelio de Cristo Jesús, el que nunca ha oído la palabra de Dios, Dios lo juzgará por su conciencia, porque Dios nos dejó aquí adentro de nosotros un juez que se llama la conciencia, que nos dicta lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que la conciencia se cauteriza, que es lo primero que comienza con uno cuando uno es niño. Cuando uno no tiene conocimiento, esa conciencia te va diciendo, wow, cuidado con eso, cuidado con aquello. Pero cuando tú empiezas a hacer cosas malas, que a ningún niño se le enseña a hacer cosas malas, porque ya lo malo viene con él de naturaleza, para que usted lo sepa. Eso es así. ¿Qué es lo que tratamos de enseñarle? Tratamos de enseñarle lo bueno. Porque lo malo sale de su propia naturaleza, porque está en nosotros la maldad. No estoy diciendo que un niño sea culpable. Amén, hermano, entiéndame. Hasta que no llegue a un punto de conocimiento. Pero usted ve que sus actitudes y sus acciones lo impulsan a lo malo. Gloria sea a Jesús. Amén. Eso lo vemos claro. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Oiga, lo primero fue que no le glorificaron como a Dios. Conocieron a Dios. Se dieron cuenta que hay un solo Dios verdadero. Lo entendieron en su razonamiento. Y dice la Biblia, pues habiendo conocido a Dios, lo conocieron. Quiere decir que no tienen excusa. No le glorificaron como a Dios. Sama, no le dieron la gloria y el respeto que él se merece. Eso es lo primero. Segundo, ni le dieron gracias. Oiga esto, hermano, para que usted sepa, mi hermano, por si usted no lo sabía. No hay cosa más mala que una persona malagradecido. El malagradecido es una persona que no agradece a nadie. Usted puede ayudarlo, usted puede llevarlo hasta un punto y esa persona de corazón es malagradecido. Y no hay cosa que Dios aborrezca más que una persona malagradecida. Amén. Eso entiéndalo. Una persona malagradecida. Porque el malagradecido no le agradece a nadie. Él cree que todo lo hizo por él y todo. Y empieza ese ego a llenarse. Como el maligno. Amén. Vamos a seguir viendo para que usted vea hasta dónde lleva ese punto. Primero, no le glorificaron como a Dios.
no le dieron gracias porque no le importa si, sabiendo que Dios existe, pero no le importa a Dios porque ellos se creen más grandes que Dios. Amén. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí en la mente. Se envanecieron. No, porque como el rey Nabucodonosor, el poder de mi fuerza. Esta no es la gran Babilonia que yo he hecho con el poder de mi fuerza. Se envanecieron. Ese corazón y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, al venir la vanidad y al envanecerse y creerse más grande que todo el mundo, el corazón, que es el centro de las emociones humanas, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón de ellos, dice la Biblia, se entenebreció. Sama, mi alma te alaba. Cayó en tinieblas el corazón de ellos. Y cuando el corazón cae en tinieblas, hermano, no hay luz que penetre ese corazón. Y el diablo toma control y dominio de ese corazón. Entonces, aquí ya entramos en el texto que leímos. Oiga cómo Pablo lo está llevando, que parece como si le estuviera contando cada paso que ocurre con un ser humano cuando se cree superior a todo el mundo. Y se cree superior hasta Dios, por encima de Dios. Porque creen que son inmortales. Nunca van a morir. Oiga, su necio corazón se entenebreció. La palabra necio, para que entendamos, le voy a ir descifrando cada palabrita. Persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Vuelvo y les repito por si alguien no me oyó. Necio, una persona necia. Persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Eso es un necio, una persona que demuestra poca inteligencia porque se aferra a su postura. Su necio corazón fue entenebrecido, su corazón se volvió negro. Oiga esto, entramos al verso donde comenzamos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ya le dije lo que es necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Significado de la palabra incorruptible. Cosa que no puede ser corrompido o corrompida. Persona que no se deja sobornar. Oiga, cosa que no se deja corromper. Y en el otro dice persona que no se deja sobornar. Quiere decir que con Dios no existe el soborno. Dios no acepta cohecho. Dios no acepta soborno. Por eso en el libro de los jueces, allá a los jueces le dijo no aceptes regalitos. Porque los regalos corrompen a la persona. Shama, mi alma te alaba. Entonces, todo el que está aceptando regalitos, corrompiéndose, está yendo en contra de la justicia de Dios. Y va a tener que enfrentar al único Dios justo que existe debajo del cielo. Al único Dios verdadero. Se puede escapar de la justicia humana, pero no se va a escapar de la justicia divina a menos que se arrepienta. Porque si se arrepiente, Dios lo perdona. Pero si no se arrepiente, va a enfrentar al juez de toda la tierra, el juez del universo. Amén. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. La palabra corruptible significa que puede ser corrompido. Que puede ser corrompido, así como el hierro cuando le cae el óxido empieza a podrirse. Así mismo el pecado cuando entra en nosotros. Por eso la Biblia en el Antiguo Testamento la lepra la relacionaba con el pecado, porque así mismo como la lepra iba comiéndose el cuerpo, así mismo el pecado por dentro se va comiendo al ser humano y se va comiendo al alma. Gloria sea Jesús. De hombre corruptible. Oiga, hombre corruptible, lo primero que comienza con los hombres. Después nos lleva a los animales, porque llegan a ser peor que los animales. Aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor cuando su corazón se soberbeció
y su corazón se entenebreció. ¿Qué dice la Biblia que ocurrió? Le dijo una voz del cielo: de los hombres eres echado y con las bestias del campo es tu morada. Hasta el momento que pasaron 7 temporadas. Pero eso ocurre con todo ser humano que se envanece en su corazón, que se cree más grande que Dios, que cambia la gloria del Dios incorruptible por semejanza de reptiles, de animales, de hombres. Se vuelve peor que un animal. Eso es para que usted vea en su raciocinio. Y no razona y hace cosas que ni los mismos animales las hacen. Porque los animales, con todo y que son animales, los animales, un toro no se encata con otro toro. Una vaca no se encata con otra vaca. Y así y viceversa. Ningún animal, para que usted vea que a veces los seres humanos somos peores que los animales. Ningún animal se encata un macho con otro macho. O una hembra con otra hembra. Nunca usted lo va a ver en el terreno animal. Entonces imagínense hasta dónde llegamos los seres humanos. Amén. Pero sigamos viendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. Significado de inmundicia. Primero, gran cantidad de basura y suciedad. Gran cantidad de basura y suciedad. ¿En dónde? En el corazón. Segundo, indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Se vuelven indecentes, se vuelven personas que están, su corazón está lleno de basura, de cosas que son vanas. Gloria sea a Jesús. Su corazón se llena de basura y de suciedad. Y tienen una indecencia y una deshonestidad en su corazón. Son deshonestos con todo ser humano que se enfrenta con ellos. Y privan en muy honestos y no lo son. Gloria sea a Jesús. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones. Oiga, todo comienza aquí en el corazón, hermano. Porque no quisieron darle la gloria a Dios. Lo vimos arriba. Y su necio corazón fue entenebrecido. Su corazón se oculta. Pero el corazón es el centro de las emociones. Pero lo que está mostrando es que al ennegrecerse el corazón, su raciocinio se ciega. No ven la realidad de la vida. No ven las cosas como están supuestas a verlas. Vamos a seguir viendo. Por lo cual también en la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Dijo el apóstol Pablo una vez, hablando más atrás, que todo pecado, aparte del pecado ¿cómo fue que él mencionó? Que todos los pecados son fuera del cuerpo, pero que el pecado wow, hermano, se me olvidó. El pecado no el de inmundicia, sino el pecado como si fuera pecado de prostitución, pecado así, que son en el cuerpo y en contra de tu propio cuerpo, porque todo pecado fuera de esos pecados es fuera del cuerpo, pero ese es en tu propio cuerpo, gloria sea a eso, que es el fin que el diablo busca al final de todo, atacar tu propio cuerpo. Gloria sea a Jesús. En la concupiscencia de sus corazones entre sí y deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Wow. Oiga, dice el apóstol Pablo, en la concupiscencia de sus corazones. Concupiscencia, significado de la palabra concupiscencia: deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseo sexual exagerado o desordenado. Deseo sexual, en especial deseo sexual exagerado o desordenado. Y dice el apóstol, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Y anteriormente dijo, deshonraron. La palabra deshonrar,
quitar la honra o el honor a una persona. Le quitaron la honra y el honor a Dios. Atentar contra la integridad de una persona. Atentaron contra la integridad de Dios. Le quitaron la honra a Dios y se la tomaron ellos. Le quitaron la integridad a Dios y se la tomaron ellos. Por eso es que caen donde caen. Porque se toman la honra y la integridad que le toca a Dios, al único Dios verdadero. Oiga, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Culto, veneración o adoración de Dios o reconocimiento de su señorío absoluto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, se miran en un espejo para que usted vea. Más adelante le voy a explicar algo de una distrofia mental. Pero se miran en un espejo y ven que el espejo le está mostrando que es un hombre, pero él se ve como una mujer. El espejo le está mostrando que es una mujer, pero él se ve como un hombre. Ella se ve como un hombre. Amén. Pero vamos a seguir viendo para que usted entienda de dónde viene todo el asunto. Ya que cambiaron la verdad de Dios, culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a pasiones, sentimiento vehemente, sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira. Sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio, los celos o la ira. Es un sentimiento vehemente que toma control de todo el ser de ellos. Ya que cambiaron, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El apóstol Pablo dice aquí, utiliza una palabra que en el original griego es la palabra natura. Y dice, cambiaron el uso natura contra el que es contra natura. El uso natural. Ahora se lo voy a explicar, pero se lo voy a explicar a nivel de un ejemplo bien fácil. Para que usted entienda, Dios puso leyes naturales que ni Dios mismo las puede violar. Porque si Dios viola una ley natural, por ejemplo, Dios puso leyes físicas en el mundo y leyes químicas y todo tipo de leyes en el universo, que cualquiera de esas leyes que Dios quiera alterar, porque Él tiene el poder para hacerlo, pero Él no lo va a hacer, que Dios la altere o la cambie del ámbito natural que Él la hizo, el universo se destruye. Se destruye el universo. Oiga, puede correr por un tiempo, pero al final será destruido. Y eso es lo que Pablo está hablando. Es como cuando una persona, para ponérselo a nivel de ingenieros, que la persona entiende un poco eso. Usted tiene los planos de hacer un puente. Un puente lo lleva de un espacio de tierra, muchas veces por encima del agua, a otro sitio. Y usted necesita un puente para cruzar. Amén. Hacia el lugar a donde va. Entonces, yo vengo y agarro el puente y tengo las leyes naturales del puente. Las leyes naturales, que son las reglas que yo estoy supuesto a seguir con la construcción del puente. Y yo vengo y agarro y no sigo las reglas de construcción, las leyes naturales de ese puente. Y agarro y hago el puente a la manera que yo creo que es mejor, porque para mí eso no hay que seguirlo. Eso son muchas leyes de liturgia que no sirven para nada. Al final es el mismo resultado. Todos vamos para el cielo, gloria a Dios. Eso es mentira del diablo. Señor lo reprenda. Y agarro y hago el puente, termino el puente. Ahora, ¿qué ocurre? El puente puede durar 10 años, 20 años, 30 años. Como decía mi hermana Cindy, utilizo una solución temporaria. Pero así mismo, como yo estoy utilizando una solución temporaria, el puente va a ser temporario. Entonces, el día menos esperado, el puente se va a caer y se va a destruir.
y la pérdida será mayor. Es como Jesús dijo, el hombre que fundó su casa sobre la roca y el otro que fundó sobre la arena. El que fundó sobre la arena invirtió todo su tiempo, pero no siguió las reglas naturales, para que usted me entienda, de construcción. Y cuando vino el agua, y dice Jesús, y fue grande la pérdida de aquella casa. Así mismo va a ser tan grande la pérdida de cada ser humano que está queriendo guiarse a su propia manera, yendo en contra de la naturaleza. Porque el pecado de sodomía, porque es el pecado lo que hace que la persona caiga en el problema. Porque pecado es pecado. No estamos en contra de un ser humano, sino en contra del pecado directamente. Y toda persona que sigue el pecado y la maldad va a perecer, sea quien sea, la persona que sea. Y el apóstol dice, cambiaron el uso natural por el que es contra natura, contra naturaleza. Entonces, ¿qué ocurrió al cambiar el uso natural por el que es contra natura? Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, como no han querido seguir las reglas que Dios estableció, porque cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no hizo a Adán y a Esteban, gloria sea a Jesús, sino a Adán y a Eva. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hasta cambiarte a hombre o cambiarte a mujer. Y te voy a explicar más adelante otra cosita. Pero puedes cambiarte a hombre o a mujer. Pero tú sabías que tú tienes unos cromosomas en tu sangre, que todos tenemos cromosomas de papá y cromosomas de mamá, porque necesitamos a papá y a mamá para poder ser seres humanos. Oye, es lo primero. Segundo es que te tocan 26 cromosomas de tu mamá y 26 cromosomas de tu papá. Cuando esos cromosomas se juntan, tu mamá tiene 2 cromosomas que son XX, y tu papá es el que tiene el cromosoma XY. El varón es el que da el sexo. Sea hembra que nazca o sea varón que nazca, el hombre es el que tiene en su cromosoma y en sus genes el sexo. Entonces, cuando la persona nace, tú te puedes cambiar y hacerte como una mujer completamente siendo un hombre. Y tu sangre, Shama, mi alma te alaba. Tu sangre va a decir que tú eres un hombre. Porque eso está hecho por Dios. Todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto. Pero la entrada del pecado de sodomía hizo que los hombres violaran las reglas naturales que Dios ha puesto. Y con todo el que viole la regla natural que Dios ha puesto va a durar el tiempo que dure. Pero al final vas a tener consecuencias yendo en contra de lo natural, en contra de lo que está establecido. Y dice el apóstol, pasiones desordenadas. Se trata de hacer lo que debemos y no lo que queremos. Se trata de hacer lo que debemos y no lo que queremos. Las pasiones son los deseos excitantes, compulsivos y obsesivos, y por un breve tiempo suele ser insaciable. No importa lo que tú hagas, tú no vas a tener saciedad, porque tu alma necesita a Dios. Tu alma necesita a Dios. Tú necesitas a Dios para estar completo. Tú puedes buscar en mujeres, puedes buscar en hombres, puedes buscar a donde busques, y en el mundo no vas a tener saciedad. Porque Cristo desea salvarte. Cristo es la única saciedad que existe. Gloria sea a Jesús. Y el diablo es quien te quiere tener aprisionado en un cuerpo que tú te creas lo que él te está queriendo decir. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y dice el 27, y de igual manera los hombres cambiaron el uso natural de la mujer y se encendieron su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Entonces aquí viene el texto 28 para que tú veas que aquí Pablo termina de explicar lo que está hablando. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Gloria sea a Jesús. El apóstol dijo,
anteriormente lascivia. Lascivia es deseo y actividad sexual o exagerados o exacerbados o sin control. Deseo y actividad sexual sin control. Y dice el apóstol, después que ya explica esto, lo entregó a la lascivia en su concupiscencia en sus corazones. Y dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es una distrofia mental que los demonios crean en la persona. Es una distrofia mental que los demonios crean en la persona. Entonces, cuando la persona se ve en el espejo, la persona está viendo a un hombre, pero el demonio en la mente le hace creer que está viendo una mujer. Y viceversa en el otro lado. Porque el pecado de sodomía, el demonio de sodomía ha entrado y le ha hecho cambiar en un punto que sienten de otra manera, porque él ha tomado control, porque su corazón se entenebreció y el diablo se entronó en ese corazón. El Señor lo reprenda. Y ha cambiado el uso natural, lo que Dios creó como natural, leyes naturales que Dios creó, que nadie puede violarla. Porque todo el que la viole va a sufrir la consecuencia de esa destrucción al final. Y eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, dice, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya estamos casi terminando, hermano, no se me desespere. Y entonces del 29 en adelante, ya Pablo empieza a dictar todos los pecados que esas personas cometen porque se dejaron llevar desde un punto en adelante. Se dejaron llevar desde un punto en adelante. Entonces Dios, a través del apóstol, está tratando de explicarle a ver si hay alguien que abre los ojos, porque no había gente más depravado que los romanos. Y por eso Dios se lo escribió a los romanos, porque lo veían a diario. Y Dios quería enseñarle que eso que ellos estaban viendo a diario, como usted y yo lo estamos viendo hoy en día, no es normal. Dios quería decirle que eso no es normal, que no es lo correcto. Gloria sea a Jesús. Usted puede decir lo que usted quiera, usted puede ser la persona que usted quiera. Con esto, usted no quiere aceptar la Biblia, no la acepte. Pero lo que Dios ha establecido, usted no puede cambiarlo, ni yo tampoco. Porque yo no estoy aquí para cambiar nada de lo que Dios ha puesto. Yo estoy aquí para hablarte la verdad de lo que dice esta palabra, y que si tú quieres la aceptas y si quieres la rechazas. Así mismo como yo acepté la palabra de Dios y no la he rechazado, pero tú tienes tu libertad, libre albedrío, tú decides lo que tú deseas. Dios no te obliga. Amén. Porque Dios es un caballero y un juez justo. No obliga a nadie. El único que obliga a las personas es el diablo y las esclaviza. El Señor lo reprenda. Y termina el apóstol Pablo del 29 en adelante diciendo, para hacer cosas que no convienen. Y dice, estando atestados, y comienza con una lista, hermano, que yo quiero que usted ponga atención a esa lista. Atestados de toda injusticia, son personas injustas. Fornicación, esa fue la palabra que estaba buscando ahorita. El pecado de fornicación. Dice el apóstol Pablo que todo pecado es fuera del cuerpo, pero el pecado de fornicación es en el cuerpo. Gloria sea a Jesús. Y es un pecado que te afecta a ti mucho más que cualquier otro pecado. No quiere decir que sea más grande que cualquier pecado. Pecado es pecado, no importa el que tú hagas. El que tú mientas como que tú matas a una persona es pecado delante de Dios. Es la misma condena, te vas a perder. Así que si tú eres mentiroso, arrepiéntete. Y si mataste a uno, también arrepiéntete para que Cristo te salve. Gloria sea a Jesús. Porque Cristo lo que desea es salvarte. Amén. Y quizás yo nunca he matado a nadie, pero yo cometí pecado igual que tú y me arrepentí un día de todas mis maldades y le pedí perdón al único que tiene el poder para salvarme. Y lo acepté en mi corazón. Y trato todos los días, no soy perfecto, pero trato de caminar con Él. Y leo su palabra para que me ayude a mejorar mi camino, para que me ayude a corregir. Amén. A su nombre. Y dice, atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad. Oiga lo que el apóstol está diciendo. Avaricia, maldad, llenos de envidia,
homicidios, contienda, engaño y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. El diablo se le mete en el corazón y le cogen un odio a Dios, que eso es increíble, gloria sea a Jesús. Y a todo el que le habla de Dios. Injuriosos, soberbios, lo vuelve soberbio, altivos, se creen más grandes que nadie. Inventores de males, le da una sabiduría diabólica para que hagan maldad, una cosa increíble. Por eso es que la Biblia dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. Le da una sagacidad al diablo, pero para el mal, no para el bien. Inventores de males, desobedientes a los padres. No respetan ninguna autoridad. No respetan ni a su papá y a su mamá. Y no respetan a ninguna autoridad. Y eso es lo que usted y yo vemos hoy en día. El desorden a la autoridad, gloria sea a Jesús. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Oiga, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Por eso usted ve que quieren hacer las cosas públicamente para que la gente lo vea. Quieren andar al desnudo, quieren andar en cuero en la calle para que la gente lo vea, porque se complacen. Y cuando ven dos personas de lo que ellos son besándose o eso, se gozan y sienten eso. Pero son los demonios dentro de ellos que comienzan a hacer eso. Gloria sea Jesús, para que usted me entienda. Gloria sea Cristo Jesús. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y lo primero que le leí fue el término profesar. Profesar es aceptar y seguir voluntariamente una religión, una doctrina o una creencia. Sabio, persona que muestra buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. ¿Por qué Dios nos ha dado este mensaje hoy? Para que usted sepa, hermano, que hay un peligro bien grande en usted creerse más sabio que nadie. Y Dios no desea que ningún hijo de Dios se crea más sabio que nadie. Por más que usted se sepa la Biblia, por más que usted sepa de Dios, no se crea más sabio que nadie. Porque muchas veces eso lo lleva a usted a problemas. Si no, pregúntele al rey Salomón, que fue el rey más sabio que hubo sobre la tierra. Pero el pecado que mencioné ahí a lo último, el pecado de fornicación, fue el pecado que lo llevó a él en problemas al rey Salomón. Lo llevó a unos problemas tan grandes que tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Tuvo 1000 mujeres. Y eso lo llevó a él a la idolatría, a la maldad, al pecado, a todo cuanto pecó. Porque profesando ser sabio se hizo necio. Y entonces comenzó a adorar a los Moloch y a los dioses aquellos. El hombre más sabio sobre la tierra, oiga, cayó en un punto de cosas porque profesando ser sabio se hicieron necios. Y lo otro es que tú tienes que tener cuidado cuando tú agarras y te crees sabio en tu propia opinión, como dice en los proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo importante es temer a Dios y apartarse del mal para uno no caer en eso. Porque tú no estás exento de caer en ninguno de esos pecados. Y mayormente cuando los demonios te persiguen y te andan buscando para que tú caigas en ese pecado de sodomía, que es para llevarte a un punto bien bajo los demonios. El pecado de sodomía, fornicación y todo eso. Amén. Le he hablado la palabra en un español claro para que nos entendamos. Profesando ser sabios. Entonces ahora usted entiende. Lea el capítulo 1 de los Romanos para que el Señor le siga revelando como Él me ha seguido revelando a mí. Y la gloria es de Cristo. Porque todo está en la palabra de Dios. Usted quiere volverse sabio. Vuélvase sabio con Dios, dejando que el Espíritu de Dios le muestre la sabiduría, pero esa sabiduría limpia que hay en la palabra de Dios,
para usted ser una mejor persona, no para que usted se crea la última Coca-Cola del desierto, sino que usted sea un hijo de Dios limpio, sano y andando con Dios y con las manos limpias como el apóstol Pablo, con una conciencia limpia, que el apóstol dijo: yo tengo una conciencia limpia de que he predicado el evangelio con limpio corazón. Así mismo hacemos, como yo decía el jueves, con un corazón limpio, unas intenciones limpias y todo limpio. Amén. Padre, he predicado tu palabra como me la pusiste en el corazón y en el alma. Yo te pido que seas tú bendiciendo a mis hermanos, cuídalo, pero te lo permite que esta palabra cale en nuestro corazón y en nuestras almas para salvación y vida eterna, en el nombre maravilloso de Jesús. Amigo, tú me has oído hablarte la palabra de Dios. Si tú deseas aceptar a este Cristo maravilloso para que tú te vuelvas sabio, pero sabio con inteligencia, que tú cuides de ti mismo, de tu propia vida, a través del sacrificio perfecto que hizo Cristo Jesús, porque es lo que desea salvarte. Yo te pido que seas tú repitiendo esta oración conmigo si tú deseas aceptar a Jesús. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Permite, Señor amado, que seas tú entrando en mi corazón y en mi alma. Yo me arrepiento de toda mi maldad y mi pecado. Señor, no me permita que yo me vuelva sabio en mi propia opinión, sino que seas tú enseñándome y dándome la sabiduría que viene desde el cielo, con la que tú llegaste para ser sabio a todos los hombres. Yo te pido que sea tu lindo Espíritu Santo limpiando mi corazón y mi alma. Ayúdame a caminar recto en este camino y que yo pueda llegar al cielo por el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta corta pero poderosa oración, tú eres salvo porque lo dice la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos, no me importa el nombre de la enfermedad, toda enfermedad, Señor amado, que está fuera del cuerpo y dentro del cuerpo, yo te pido que seas tú sanándola ahora por el poder de tu palabra. Toda enfermedad, toda enfisema pulmonar, todo jaqueca, toda migraña, todo dolor en la espalda, todo dolor en la coyuntura, en los riñones, piedras en los riñones, échala afuera, páncreas grasoso, sea tú limpiando el páncreas, todo dolor en las rodillas, en los juanetes, en las piernas, Señor amado, en todos los huesos, por el poder de tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del alma, toda enfermedad espiritual, échala afuera por el poder de tu palabra, seas tú sanando para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y creo que es hecho en tu nombre. Te pido por mi hermano Jorge González, que sea tú obrando de manera especial sobre él, Señor amado. Te pido por la mamá de mi pastor, Señor amado, que sea tú poniendo tu mano de poder y autoridad, Señor amado. Tú permita que esas venas se limpien por el poder de tu palabra. Tú eres Dios de poder y autoridad, que así mismo como fluye el Espíritu Santo dentro de ella, tú fluye en cada vena de su cuerpo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Y permite que esa sangre fluya y corra, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Te lo pido, creyendo que es hecho en tu nombre. Amén y amén. Hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde hacia adelante con Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.